varios bautismos. En ese entonces el Padre Pedro andaba en una moto, era muy veloz en esas motos. Luego, desde el año 1990, cuando llegué al instituto como estudiante, Padre Pedro pues fue nuestro formador, como siempre se le conocía en la organización del instituto, era el director de internado. Es y será un gran formador. Y además de encargado del internado, fue nuestro profesor de aritmética, álgebra, religión. Un hombre que su proveniencia de Holanda, pues de la familia que se dedicaba a la agricultura, tenía un amor muy grande a lo que era la agricultura. Él siempre nos comentaba, cuando se reunía con nosotros todas las noches, esa experiencia cuando llegaron a fundar el instituto allá en el año 1961. Él decía que lo único que pegaba ahí en el instituto era el guineo chino, porque después de allí no había, la tierra no era fértil, y él comenzó a transformar con cascarilla de arroz, gallinaza, con cal. Fue mejorando todos esos terrenos de la parte agrícola del colegio y trabajaba como cualquier trabajador. Y eso pues le llevó a adquirir para el instituto tierras muy productivas. Quizás nosotros nos imaginamos el enorme trabajo que él realizaba, y él decía, cuando ya las tierras comenzaron a ser productivas, esto no solamente era para el consumo de los muchachos, sino que también había una parte que la vendíamos, y con eso, decía él, yo recolectaba algunos realitos para seguir mejorando el terreno. Por lo que siempre nos dijo, pues fue muy difícil, no fue fácil los inicios en el Instituto Jesús Nazareno. Sin embargo, mencionar a Padre Pedro, Padre José, Padre Juan, que bueno, los hemos perdido para este mundo terreno, pero los hemos ganado para el cielo. Tendríamos que quitarnos, como decimos en buen panameño, el sombrero, porque a pesar de no ser panameños, se entregaron más que nosotros los mismos panameños, alma, vida y corazón, dándolo todo. Dejaron su familia incluso. Dejaron su familia. Padre Pedro, la última vez que visitó a su familia fue en el año de 1973 y nunca más volvió a Holanda. Y siempre cuando le decimos, Padre Pedro, ¿usted quiere hablar? Dice, no, anda tú por mí, que yo para allá no voy. El que quiere verme, que venga acá. Porque ya dice, ya yo me siento panameño, ya yo no tengo nada que ir a buscar para Holanda. Esas eran siempre sus expresiones, así de una forma muy jocosa. Y bueno, de él aprendimos muchísimo en la parte de la agricultura, y sobre todo en la formación humana y cristiana, y creo que siempre hay alguien que le inspira a uno para también descubrir su vocación, y creo que en el caso particular mío, el Padre Pedro hizo una gran influencia con su formación, con su disciplina, porque sobre todo era un hombre de disciplina. Y lo que le ha impactado, y creo que con la cantidad de egresados que me ha estado escribiendo y la gente para conocer todos los detalles, Padre Pedro, todo el mundo lo admiraba porque era un hombre completamente desprendido, un hombre que se entregaba al trabajo, pero nunca era un hombre apegado a las cosas materiales. Su frase muy popular, incluso hasta los últimos momentos que pudo compartir, es: nunca se olviden de confiar en la divina providencia, porque esa lo provee todo. Y él siempre se acogió a la divina providencia. Y pues eran tan desprendidos ambos, José, Juan y Pedro, que lo que hoy tiene el Instituto Jesús Nazareno es gracias al sudor
y sobre todo sus jubilaciones y lo que la familia le enviaba, lo invertían, ya fuera en terreno, ya fuera en estructura. Lo que tiene el instituto hoy es el sudor de su frente y el esfuerzo de sus familias que le daban para que ellos siguieran construyendo acá en el instituto. Saludos cordiales a todos los radioyentes. En efecto, esa comunidad de los Cruzados de San Juan Evangelista, ¿verdad?, que vino a Panamá con un proyecto de formación integral pensando en los jóvenes más necesitados, llegó a lugares donde más nadie podía y de repente quería estar. Así es como los Cruzados de San Juan Evangelista empiezan un trabajo de formación integral, ¿verdad?, desde el Instituto Jesús Nazareno. Algo pues definitivamente por lo que nosotros le damos gracias a Dios por esa experiencia interesante que nos ha permitido a todos los que hemos tenido que ver bastante de cerca con esta obra social del Instituto Jesús Nazareno. Allí conocí yo al padre, a los padres, ¿verdad?, en general, al padre Pedro, que en ese tiempo era párroco de Montijo, porque yo lo llegué a conocer no como profesor. Yo no he sido estudiante en el instituto, pero he estado inmerso en el proceso de formación para la vida religiosa. Y yo lo veía llegar en las tardecitas, en las noches de Montijo, ¿verdad?, agotado, pero siempre con esa alegría y esa sencillez. Tomaba una cena muy sencilla, iba a descansar y el día siguiente estaba temprano, ¿verdad?, acompañando a los estudiantes. Y así, ¿verdad?, eso fue lo que nosotros vimos de nuestra formación. Y ya en los últimos años me tocó un poco más de cerca cuando él celebraba en San Antonio. Más joven, pues, ¿verdad?, con todo el vigor, con toda la fuerza. Pero llegó el momento en que él mismo sentía que tal vez él no estaba celebrando bien y él lo expresó. A mí me gustaría que me ayude porque yo siento que me estoy equivocando, que me estoy confundiendo. Y a pesar de que yo sentía que no, que él estaba celebrando misa muy bien, pero igual pues hicimos ese acompañamiento y pues ya uno fue notando ese decaimiento, ¿verdad? Él mismo decía que bueno, ya se cansaba más que antes y sí, uno lo notaba, pero nunca dejó de celebrar y de vivir el sacrificio, ¿verdad?, eucarístico con esa pasión con que lo hacía. En los últimos años, por su situación, a veces estaba con ánimo para ir a misa, en atalaya, pues que acudía como fiel, ¿verdad? No celebraba, no presidía, pero estaba ahí en la primera banca. Y cuando no podía, pues entonces nosotros le hemos acompañado con las oraciones diarias, ¿verdad?, los laudes, las vísperas y la comunión también, ¿verdad?, cuando él no podía llegar a la iglesia. Y sí, definitivamente pues para mí ha sido una gracia especial, ¿verdad?, de poder acompañarle en esa experiencia. En algunos momentos pues también estar acompañándole, cuidando de su salud, ¿verdad?, gracias a Dios hasta los últimos momentos. Entonces todo un modelo, todo un ejemplo de pastor, ¿verdad? Y vale la pena decirlo, nunca descuidó sus oraciones a pesar de su situación de salud, la Eucaristía diaria, sus oraciones con mucha devoción. Creo que eso hay que resaltarlo y decirlo. Era un hombre de oración y muy devoto de la Virgen María, ¿verdad? Esa oración que él a todo el mundo enseñaba. Por ahí he visto videos, hay personas que conservan esta oración escrita y otros que incluso en video, ¿verdad?, lo tienen. Oh María, por tu inmaculada concepción, purifica mi cuerpo y santifica mi alma, después de las 3 Ave Marías, ¿verdad? Eso demuestra ese gran amor que él siempre ha tenido también por la Virgen María. El que se confesó con el Padre Pedro en algún momento debe tener esa oración guardada. Exactamente. El Padre Pedro era un hombre de mucha paz interior, y como era un hombre de mucha paz interior y de mucha oración, pues él sabía sobrellevar los momentos difíciles. Lógicamente que los hubieron, Claro. pero siempre él lo supo sobrellevar, siempre, como decía anteriormente, confiado a la misericordia de Dios. Eso siempre lo tenía presente. Padre Pedro, pues sus 46 años de vida sacerdotal, tener presente que cuando él llegó aquí a Veraguas, ni siquiera existía todavía la diócesis de Veraguas. Nace en 1963 y llega en 1961 y fue un pilar fuerte, los Cruzados de San Juan, en lo que fue la organización, el Plan Veraguas y todo lo demás, incluso esta emisora con el padre Manuel de Sobrino y Monseñor Marcos Gregorio Magrá, que le dieron ese gran impulso para que
la evangelización siempre llegaran sobre todo a la gente del campo. Él siempre me comentaba que porque fue más de 70 años religioso y 46 años sacerdote. Casi toda su vida entregada a Dios. A Dios. ¿Cuántos años ya tenía el Padre Pedro? Padre Pedro en mayo hubiese cumplido 97 años. Así que fueron 96 años, 10 meses y 3 días que el Señor nos los regaló. Entonces, cuando él dice, yo he vivido intensamente mi vocación como consagrado. Y siempre nos motivaba, porque fue nuestro formador para la vida religiosa, siempre nos motivaba a vivir muy intensamente la vida religiosa, porque él decía que la vida más linda era la vida religiosa, la vida consagrada. Él decía, soy cruzado de San Juan, soy religioso por un llamado especial y por una entrega especial a Dios, y sacerdote por la necesidad de la diócesis. Siempre eran sus palabras y todavía las recordamos como si fuera ayer. Sin embargo, pues esos 46 años de sacerdocio, sé que hoy el pueblo de Montijo llora, y por un lado la tristeza de haberlo perdido y por el otro lado la satisfacción que ellos tuvieron porque desde que se ordenó sacerdote, Monseñor José Dimas Cedeño lo nombró párroco de Montijo. Y estuvo 14 años seguidos entregado completamente a esa misión, a esa evangelización de Montijo y todos sus alrededores. Después de los 14 años, él nombran un nuevo párroco en Montijo y él entonces pasa como colaborador en la Catedral de Santiago cuando estaban los padres vicentinos. El padre Juan Martínez era el párroco en ese entonces y él colaboró allí por unos 4 años en la catedral. Luego pasó 5 años como párroco en Las Palmas. Y allí pues también su entrega total, como siempre, como un buen pastor. Después de allí vuelve y lo mandan 5 años de párroco a Montijo. Ya después entonces, con el fallecimiento del Padre José el 28 de marzo del 2008, entonces se le hizo pues la solicitud a Monseñor Oscar Mario Brown para que el Padre Pedro pues pasara pues al instituto. Con mucho dolor sé que él dejó Montijo, pero él decía, si es por el bien del instituto, yo pues siempre estoy dispuesto. O sea, así que fue una vida completamente entregada a la evangelización. Y estando en el instituto, pues atendía, como decía el hermano Edison, la comunidad de San Antonio. Todos los jueves estaba aquí en la parroquia San Juan, confesando toda la mañana, y los viernes en la parroquia Catedral. Y bueno, en estas parroquias son muchos los fieles que han estado preguntando y realmente pues quedan con esos grandes recuerdos, esos grandes consejos que Padre Pedro les ofreció en su momento que lo necesitaban. Ciertamente hemos perdido a alguien acá en la tierra muy importante que lo quisiéramos tener, pero lo hemos ganado para el cielo y será un gran defensor, un gran ángel para cada uno de nosotros. Bien, una vez que hemos sabido pues de la situación del fallecimiento del padre, obviamente empezamos el proceso de consulta y ver, ¿verdad?, el mejor momento, porque como ha expresado el hermano Ariel, hay mucha gente que realmente ha apreciado y ha querido al padre, ¿verdad? Entonces, en vistas de poder tener esa oportunidad de que se le acompañe en estos últimos momentos, pero también pensando en miembros de la comunidad de Cruzado de San Juan Evangelista en Holanda, ¿verdad? Porque todavía tenemos ese contacto con ellos y pensando, ¿verdad?, de que ellos pudieran venir, entonces hemos coordinado, ¿verdad?, con Monseñor para que los actos de fúnebres sí pudieran ser el sábado, dando oportunidad de que ellos pudieran viajar. Y en efecto, pues entonces se ha aprobado de esa manera para que podamos nosotros desde el viernes a las 5 de la tarde, mañana viernes a las 5 de la tarde, tenerle en Capilla Ardiente en el gimnasio del Instituto Jesús Nazareno. Estaríamos pues toda la noche
velándole ahí en el instituto, y ya entonces el sábado en la mañana, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Empezaríamos el traslado entonces del instituto a la parroquia. Muchos han preguntado mañana que trasladamos los restos del Padre Pedro hacia el Instituto Jesús Nazareno, y nos preguntan si pueden acompañar como una especie de una caravana. Lógicamente, pues sí, lógicamente sí. Todo aquel que desea esto, vamos a salir de Funeraria La Gloria, que está al lado del Hospital Luis Chicho Fábrega. De allí va a ser el punto de salida a las 5 de la tarde. Así que los que desean acompañarnos con su auto, en ese gesto pues de seguir sus huellas, sus pasos, y acompañarle pues hasta su última morada, pues todo aquel que desea puede hacerlo mañana viernes a las 5 de la tarde, a partir desde la Funeraria La Gloria al lado del Chicho Fábrega. Lo ha dicho el hermano Edison, va a estar en Capilla Ardiente desde las 5 de la tarde, que llegamos al instituto, toda la noche. Para el que desea acompañarnos, va a estar el Padre allí, sus restos mortales en Capilla Ardiente. Son muchos pues los diferentes pueblos y los egresados que están muy interesados en esta noticia. Él va a estar toda la noche el viernes, y el sábado, por ahí más o menos entre 8 y 8:30, pues nos preparamos para trasladar al Padre hacia lo que es la basílica. Como es un sacerdote, tiene su, vamos a decir así, su organización litúrgica. Estamos solicitando pues porque hasta el Caimito, que todo el mundo conoce en Atalaya, el Caimito, hasta allí va a ser trasladado en la carroza. De allí del Caimito hasta más o menos a la par del atrio de la basílica, va a ser trasladado pues por los egresados, por la gente que nos acompaña, que quiere pues, lógicamente, como se sabe, pues quieren darle esa despedida y cargar pues a los restos mortales del Padre Pedro hasta llegar ahí a la basílica. Y allí entonces tengo entendido que ya entonces los sacerdotes son los que trasladan desde la entrada de la basílica hasta el altar donde se va a oficiar la misa. Son los sacerdotes entonces los que trasladan los restos mortales del Padre Pedro. Y allí pues estará un momento en Capilla Ardiente hasta las 10 de la mañana, donde pues será la misa de despedida del Padre Pedro, celebrada pues por nuestro obispo Monseñor Audilio Aguilar. Sé que Monseñor José Dimas Cedeño Delgado, que ha mantenido comunicación constante durante estos días que el Padre ha estado enfermo. Ayer en el transcurso de la mañana y todavía anoche me estaba llamando, porque él pues nos va a acompañar, porque fue su primer sacerdote ordenado. El primer sacerdote que él ordenó aquí en la diócesis. En la diócesis, siendo obispo de Veragua, el Padre Pedro fue su primer sacerdote ordenado. Por eso siempre le decía mi primogénito. Y desde ese entonces pues empezó una gran amistad. El Padre Pedro tenía una gran particularidad, lógicamente, que en la Eucaristía pues siempre los sacerdotes piden pues encomiendan siempre al obispo de la diócesis, y Padre Pedro siempre tenía la particularidad de mencionar a los tres: al obispo presente, el que tiene pues la ejecutoria de la diócesis, como Monseñor Audilio, pero él también mencionaba a Monseñor Dima y a Monseñor Bravo. O sea, siempre los mantenía presentes en sus oraciones, porque él dice, de una u otra forma todos han aportado grandes beneficios a la diócesis de Veragua. Y ciertamente pues siempre estaban en las oraciones del Padre Pedro. Y Monseñor Dima pues tenía una particularidad: cuando él venía por aquí, por los alrededores de Santiago, como él decía, siempre me daba una escapadita para ir al instituto y visitar al Padre Pedro. Esa era una amistad como de dos hermanos, más que de dos hermanos. Así que de verdad que nosotros estamos muy agradecidos con Monseñor Dima, a pesar pues también ya de su edad y de la distancia, pero siempre mantenía todas las semanas su comunicación para saber cómo estaba el Padre Pedro. Entonces él estará allí acompañándonos Sí. también.
Monseñor, con celebrar. Monseñor Dima estará presente en la Eucaristía, Dios mediante, el sábado. La Eucaristía es a las 10 de la mañana. A las 10 de la entonces. mañana en la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya. Quiero aprovechar el momento para agradecer públicamente a una familia, particularmente a dos jóvenes que han acompañado al Padre, no solo en estos últimos tiempos, sino durante mucho tiempo atrás, ¿verdad? Las señoras Yulicel y Yaniceli Moreno. Eso es la persona que es madre sabe, ¿verdad? Ese acompañamiento, y queremos, repito, pues reconocer públicamente ese gesto de entrega de ella y su familia, ¿verdad? Para con el Padre Pedro. Y de igual modo pues a todas las personas que no solo ayer, sino en los últimos días estaban pendientes de saber y conocer del Padre. Y mi invitación es para que nos mantengamos unidos en la oración, no solo pidiendo que las enseñanzas del Padre sigan siendo una luz en nuestra vida, sino también para que luchemos todos nosotros, ¿verdad? Para que ese carisma y ese testimonio del Padre siga en nuestra vida, siempre presente, y que Dios haga pues en todos nosotros su divina voluntad. Quiero reiterar lo que el hermano ha dicho, el agradecimiento a la señora Yaniceli y Yuliceli. Sé que les tocó también con el Padre José, la parte final de la vida del Padre José. Estuvieron ellas acompañando al Padre José, ayudándolos. Y ahora pues les ha tocado con el Padre Pedro, y sé que en muchos momentos tuvieron que sacrificar a su familia precisamente para estar al pendiente del Padre Pedro. De verdad que de corazón nosotros se los agradecemos, y sabemos que Padre Pedro, donde está, les cuidará y les protegerá, porque fueron, como él decía, mis madres que le acompañaron. Agradecer a las hermanas de Villa Nazaret, que fueron otras que también han estado muy pendientes al Padre Pedro, nuestra gratitud. A los sacerdotes, varios sacerdotes de la diócesis de Santiago de Veraguas, siempre acostumbraban visitarle, otros a confesarse, a conversar con el Padre Pedro. Para nosotros eso representa muchísimo, ese cariño y ese aprecio. Y bueno, como decía el hermano Edinson, que ese testimonio, o sea, un testimonio que nos deja, es un camino que él hizo. Ojalá pues que desde el cielo nos ayude para que podamos seguir ese camino. Desde que llegaron a Panamá, no tan fácil, pero ellos con la gracia de Dios pudieron sacar muchos proyectos adelante, y ojalá que también nosotros pues con la ayuda pues de todos podamos sacar esos proyectos de lo que ellos tanto amaban: la educación, el trabajo por los pobres y la evangelización de nuestros pueblos.